Bendiciones. Quisiera compartir con ustedes un tema que me parece sumamente importante y que se ve muy poco hoy en lo que es el ámbito cristiano. Y es lo que se conoce como la teología horizontal, esa teología que lo que busca es vivir a Dios, vivir las enseñanzas de Dios de forma horizontal. Pero encontramos todo lo contrario. Se hace una teología vertical en donde el ser humano, el hombre, no tiene ninguna participación. Y esta no participación del ser humano dentro de una teología vertical ha llevado al cristianismo a caer en una aberración total de lo que es el amor de Cristo hacia la humanidad, el amor de Dios hacia la humanidad. Se hace una teología vertical en la que el ser humano es excluido, el ser humano no se toma en cuenta y se vive esa teología vertical sin importar cuánto perjudique esto al ser humano, al prójimo, a nuestro más próximo hermano. Y esto es preocupante. En los púlpitos de hoy en día ya no se predica al Cristo del Evangelio, se predica al Cristo de los púlpitos, se predica al Cristo de las estructuras eclesiales, se predica al Cristo de las propias interpretaciones, más si se dan dentro de una teología vertical en donde el prójimo no haya ninguna misericordia, no haya ninguna compasión, etcétera, etcétera. Y esto es preocupante, porque si leemos en Hechos 10:38, vamos a ver que se dice que Jesús anduvo haciendo bienes. Una vez una persona me dijo que Jesús murió como murió porque vivió como vivió. Y Jesús vivió preocupándose por el ser humano, haciendo bienes. Si leemos los evangelios, vamos a ver la cantidad de milagros que Jesús hizo. Y vamos a encontrar en muchos de esos relatos en donde se nos dice que Jesús, al ver las necesidades de la gente, se compadecía de ellas. Entonces, ¿por qué el cristianismo de hoy en día se ha olvidado tanto de hacer bienes al prójimo, de tener una verdadera fraternidad entre hermanos? Sino que por el contrario se ha caído en un legalismo, en donde se busca presentar al hombre como una creación de Dios para beneficiar la ley y no lo contrario, que la ley fue hecha para beneficiar al hombre. Y esto lo podemos ver en aquel relato de la mujer sorprendida en adulterio, en donde le llevan a Jesús a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y los que le llevaron la mujer esperaban que Jesús diera la sentencia que leemos allá en Levítico que había dado Dios, que todo aquel que fuera sorprendido en adulterio tendría que morir apedreado. Y cuando le llevan a esta mujer a Jesús, Jesús no ejecuta la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que Jesús interpone el bienestar de esta mujer por encima de la ley. Y es que lo que la ley hace es principalmente mostrar la condición del hombre, para que nosotros busquemos esa ayuda y esa gracia de Dios para poder superar la condición humana caída en la que nos encontramos. Pero Jesús no benefició la ley apedreando a esta mujer,
sino que por el contrario benefició a la mujer. Porque a Dios lo que más le importa es el ser humano más que todas las cosas. Y Dios está interesado en todo el ser integral del ser humano. A Jesús le importa tanto el alma, el cuerpo y el espíritu del ser humano. Y me maravilla a mí aquel caso que podemos encontrar en Mateo 8:5, en donde aquel centurión llega a pedirle a Jesús un milagro. Y cuando el centurión le da la respuesta a Jesús, cuando Jesús le dice, vamos, y yo le sano al siervo, dice que el centurión le dio una respuesta a Jesús y dice literalmente que Jesús se maravilló de la respuesta que le había dado este centurión. Pero pensemos un poco, ¿por qué Jesús se maravilla de la respuesta que le da el centurión? ¿Qué no sabía Jesús? Que la respuesta de este centurión lo hizo maravillarse. Jesús ignoraba algo, Jesús ignoraba la respuesta que le iba a dar este centurión. ¿Y por qué Jesús ignoraba la respuesta que le iba a dar este centurión? Porque Jesús era completamente humano. Recordemos que no es que Dios vino a ocupar un cuerpo humano, no, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Jesús tenía ombligo, Jesús era un humano en su totalidad. Y cuando Jesús ve la respuesta de este ser humano, respuesta que Jesús no sabía que él le iba a dar, Jesús se maravilla y esta impresión que se lleva el bendito Señor Jesús ante la respuesta del centurión nos recalca la humanidad del bendito Jesús. Jesús era 100% humano. Y esta expresión de que Jesús se maravilló la podemos encontrar en otros pasajes de la Biblia, como en Apocalipsis 17:7, cuando Juan, viendo la visión, se maravilla de la visión de la mujer que iba a montar la bestia. La encontramos también en Gálatas 1:6, cuando Pablo se maravilla de que los gálatas hubieran abandonado el evangelio que él les predicó para abrazar uno diferente. Y si leemos Filipenses 2:6, en donde encontramos que Dios se despojó de ser igual a Dios y literalmente dice se vació de ser igual a Dios. Esto no quiere decir que Dios dejó de ser Dios, no, sino que Dios, al tomar forma de hombre, al hacerse hombre, se vació voluntariamente de sus cualidades de Dios para vivir completamente como hombre y como siervo. Se vació a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Jesús tuvo frío como nosotros. Jesús, cuando tuvo sed, se arrimó a una mujer a pedirle de beber. Jesús, cuando tuvo hambre, se arrimó a una higuera para ver si encontraba en ella fruto. Jesús en Getsemaní se asustó y entró en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación, que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Jesús era un humano 100% como nosotros. Y como humano que fue, usó esa humanidad que él había adoptado y empezó a amar a las personas desde su humanidad y también desde su divinidad. Jesús amó a las personas como ser humano y ya desde antes de encarnarse ya nos amaba igualmente. Pero el amor que Jesús mostró mientras anduvo en este mundo fue un amor mostrado desde su humanidad. Completamente humano, Jesús nos amó. Y si leemos los evangelios, vamos a ver cómo Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo milagros, se compadeció de aquella viuda que había perdido a su único hijo. Se compadeció de aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Se compadeció de aquella mujer que le llevaron por el caso de adulterio. Se compadeció de aquel hombre que tenía la mano seca. Se compadeció de aquel hombre que era lunático.
y etcétera, etcétera. Podemos encontrar un montón de estos pasajes en la Biblia. Nosotros debemos empezar a recordar y a vivir al Jesús humano, al Jesús de los evangelios, al Jesús que anduvo haciendo bienes, al Jesús que le interesaba al ser humano, al Jesús que le importaban las personas, al Jesús que era compasivo, misericordioso, a Jesús que quiere el bien del ser humano. Pero lamentablemente vamos a encontrar que las iglesias se han preocupado solamente por el Jesús divino, se han preocupado solamente por aquella teología vertical y han olvidado completamente aquella teología horizontal. Una persona dijo una vez que alguien tan humano como Jesús, solo Dios lo pudo haber sido. Y realmente les vuelvo a recordar Hechos 10:38, de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. Yo los insto para que vivamos una verdadera teología horizontal, para que vivamos nuestro cristianismo desde el prójimo. Alguien dijo que Dios solo puede ser conocido desde el hombre y que al hombre solo lo podemos conocer desde Dios. Vivamos al Cristo humano, al Cristo que caminó entre nosotros, al Cristo que nos enseñó, aquel Cristo que nos dio el gran discurso del Sermón del Monte desde su humanidad. Ese Jesús que predicó el Sermón del Monte fue un Jesús 100% humano. Leamos el Sermón del Monte, vivamos el Sermón del Monte desde la humanidad de Jesús y desde nuestra compasión por el ser humano. Volvamos a vivir una teología horizontal. Volvamos a vivir al Jesús de los evangelios. Volvamos a vivir al Jesús humano, al Jesús compasivo. Bendiciones.